botoncito rojo. Sí, ya está, en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Queridos radioescuchas, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina central de la Asociación Nacional de Locutores. Nos encontramos en la calle de Praga, número 40, la colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México. Y los hacemos la cordial invitación para que se acerquen aquí a la asociación y toda la gente que esté interesada en tomar algún curso, alguna especialidad en lo que es la locución y todo lo que implica, acérquense y de verdad van a tener una excelente experiencia. Pues hoy estamos transmitiendo en este sábado 19, ¿sí, 19? No, bueno, no sé qué día es, ya no sé qué día es, pero es sábado. Y bueno, tenemos, hoy en cabina tenemos un gran invitado, un querido, muy querido amigo, el doctor Alfonso Garduño Arzabe. Es especialista en arte militar, investigador en arte mesoamericano por parte de la UNAM, historiador y arqueólogo experimental, asesorado por la Universidad Autónoma de Madrid en España. Mi querido Alfonso, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchas gracias, Gustavo, por haber invitado a tu programa. Te pido una disculpa porque tengo una voz terrible ahorita en este momento. Las condiciones, creo que del clima de la Ciudad de México me han afectado un poco. Un poquito. Pero trataré de que en esta hora que estamos aquí tú y yo, pues trate de conectarte un poco con lo que yo hago, ¿no? Claro. Sí, bueno, déjenme comentarles que mi amigo Alfonso radica en la ciudad de Japón y ahorita, bueno, nos hizo el espacio para poder acompañarnos aquí en cabina. Y bueno, pues de antemano, bienvenido nuevamente a tu país. y bueno, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Gustavo, gracias. Y bueno, vamos a hablar de un tema, de hecho, de lo que se dedica nuestro querido amigo Alfonso, y estamos hablando de la arqueología experimental. Vamos a dar así como un breve una semblanza, ¿no? de realmente de lo que es el concepto de la arqueología experimental. La misma es una disciplina académica que es de muy reciente creación y bueno, esta se encuentra dentro de las ciencias sociales, ¿no? Tengo entendido. Efectivamente. Y bueno, la misma constituye como una ciencia auxiliar de la historia y de la arqueología. Y bueno, son los resultados que han tenido en cuanto a investigaciones y experimentación han sido utilizadas con fines didácticos, ¿no? ¿Es correcto esto? Totalmente correcto. Mira, la arqueología experimental pues es un elemento que utilizamos regularmente en el estudio auxiliar, es una ciencia auxiliar de la historia, tú bien lo has dicho, y la arqueología tradicional, Claro. para poder comprender los diferentes procesos de actividades humanas en un ámbito determinado. Ahora, ¿cómo podemos analizar, cómo podemos estudiar esos procesos que pasa el ser humano en diversas sociedades antiguas? Pues obviamente es tratando de copiar, tratando de reconstruir los instrumentos, ¿no? Los objetos artísticos o objetos utilizados, por ejemplo, para la cacería, para la agricultura, y probarlos en el campo. Y después de esto, en laboratorio, y bueno, ver cuál es el proceso que se genera cuando duplicamos estos objetos y los utilizamos nuevamente, digámoslo así. Es como para recrear en su momento todos estos utensilios, estos aparatos que existieron en alguna época, ¿no? Claro, por supuesto. Okay. Eso sería de forma general lo que es la arqueología experimental. Ok, y bueno, finalmente, ¿para qué nos serviría conocer todas estas culturas,
experimentos. Pues mira, Perdón, ¿cuál sería el desarrollo en sí, el objetivo fundamental? ok, mira, nosotros lo que intentamos es reconstruir la actividad humana. Claro, si tú, por ejemplo, estás haciendo una excavación arqueológica, tú vas a encontrar los restos, los registros de una actividad. O sea, vaya, si tú vas a la cocina y haces comida, preparas la comida, pues vas a dejar unas huellas de actividad, ¿no? Claro. Bueno, y nosotros lo que hacemos es saber cómo se lleva a cabo esa actividad a través de los instrumentos, ¿no? Okay. Entonces, la arqueología experimental, como te vuelvo a repetir, nos permite conocer a través de los objetos mismos la forma en la cual se crean ciertas actitudes, cómo se llevan a cabo los procesos de la vida cotidiana, digámoslo así, en un determinado espacio. Es decir, un periodo estamos hablando, ¿no? O diversos periodos que existieron, ¿no? Ah, bueno, claro, si lo pasamos al mundo mesoamericano y a lo no mesoamericano, porque bien puedes También. utilizar la arqueología experimental, se puede utilizar en cualquier campo de estudio arqueológico, claro. Sí. En México, por ejemplo, hemos podido comprobar la actividad en un taller, por ejemplo, de obsidiana, ¿no? Claro. Excavamos, en Teotihuacán lo hemos hecho, excavamos y encontramos, imagínate, todos los procesos de desarrollo de navajillas o de cuchillos. Wow. Entonces nosotros podemos reconstruir a través de la duplicación de esos objetos, Ajá. cómo se hacían esos cuchillos o cómo se hacían esas navajillas. Entonces Okay. nos ayuda a comprender todo este proceso de trabajo que se hacía hace 1000 o 2000 años, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, y es una impresión grandísima, ¿no? El tener el contacto simplemente con todos esos objetos que en algún momento y en algún espacio utilizaron pues los antepasados y poderlo recrear en la actualidad, es toda una experiencia, ¿no? Pues es que imagínate, tú estás excavando y encuentras un mundo, una serie de elementos que no tienen, que los que lo llevaban a cabo pues ya no están ahí. Claro. Es un objeto muerto, digámoslo así, ¿no? Es como llegar a la escena del crimen, ¿no? Exacto. Y encontrar todos los objetos que estaban en el momento de ese crimen. Pero después, cuando echamos guante de la arqueología experimental, reactivamos la actividad y podemos reconstruirlo. Entonces enriquecemos con ello los datos duros, digámoslo así, ¿no? Claro. Y eso nos permite establecer todo un patrón de conducta. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Es un patrón de conducta que una familia o un grupo social determinado lleva a cabo, ¿no? En un momento determinado. Así es. O un rito, o una ceremonia, por ejemplo. Entonces, la arqueología experimental pues es un activo muy valioso para poder entender estas circunstancias, estas situaciones, ¿no? Efectivamente. Como decíamos al principio, bueno, la arqueología experimental pues es de muy reciente creación. Originalmente, ¿en dónde nace este concepto? Bueno, mira, la arqueología experimental empezamos a utilizarla ya por los años 60, más o menos en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, se empieza a trabajar desde épocas muy relativamente, bueno, no tan recientes, digámoslo así. Ajá. Pero en México nosotros la empezamos a implementar allá por los años 80, 90, digamos que tenemos un pequeño atraso en ese sentido, Claro. en el manejo, porque nosotros siempre trabajamos la arqueología tradicional y no hemos sino que levantado un poco esta nueva técnica. En México, por ejemplo, el Templo Mayor, se ha trabajado malacología, por ejemplo, ¿no? Claro. El trabajo de la concha y de los caracoles, porque ha encontrado una gran cantidad de material marino, ¿no? Con perforaciones y con ciertos diseños, entonces Unas características. efectivamente. Entonces, pues ahora todavía seguimos explorando nuevas posibilidades en México y algo muy importante, acoplándolas a la realidad de Mesoamérica.
Ok. Porque bueno, pues nosotros en México no contamos con una escuela o algún instituto que nos enseñe cómo hacer arqueología experimental. Eso nos lo trajimos del extranjero y Ajá. y nosotros ahora ya con esta técnica, con esta formación, digámoslo así, lo acoplamos a nuestra realidad en el país, ¿no? Claro. En México, en Mesoamérica, ¿no? Ok. Y bueno, aquí en México, bueno, obviamente por toda nuestra cultura, nuestros antepasados, existen pues diversos lugares en donde puedes llevar a cabo esta investigación, ¿no? Esta arqueología experimental. Básicamente, ¿en qué lugares, aparte de aquí de la ciudad, has estado practicando esta investigación? Bueno, yo te lo puedo decir, por ejemplo, en mi caso muy particular, pues yo he hecho arqueología experimental en base a mis trabajos de investigación. Yo me dedico al estudio de las armas, al estudio de los implementos, de los utensilios usados para la cacería y para la guerra. Entonces, pues yo he aplicado estas técnicas, por ejemplo, para observar, para analizar el funcionamiento de estos instrumentos. Todos hechos en madera y en piedra, por ejemplo. Entonces, uno de ellos es el atlatl. El atlatl es el propulsor, yo le digo siempre que es el abuelito del arco y la flecha, ¿no? Claro. Es un instrumento que tiene unas características muy particulares. Es una vaina que tiene en medio un pequeño canal con un gancho en un extremo y en el otro donde se va a tomar con la mano, ¿no? Ok, como una cacha. Una vamos. cacha, sí, exactamente. Entonces, sirve como de catapulta, como de prolongación, digamos, del brazo. Ajá. Entonces, es un catapulteo del dardo, de la flecha, digamos, de esta forma. Entonces, cubres una distancia más larga. Para darle más impulso. Más impulso, sí. Entonces, en mi caso particular, para mi tesis de maestría y después pues, de mi tesis de doctorado, por ejemplo, algo más académico, pues lo estuvimos probando varias ocasiones para probar, para ver cuál era la velocidad del proyectil, El qué alcance. distancia recorría, ¿no? Cuál era la penetración del arma, por ejemplo, en un objeto sólido, ¿no? Porque bueno, sabemos que durante la época glaciar, por ejemplo, el hombre lo llegó a utilizar para cazar mamuts, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y se han encontrado las puntas de esos instrumentos, las puntas que eran utilizadas para matar a esos animales de esa megafauna, por Claro, ejemplo, ¿no? de ese tamaño impresionante que aparte tenían pues digamos, una estructura ósea más fuerte, ¿no? Más completa. Bueno, pues imagínate, pues matar un mamut ¿no? Sí, ¿no? Entonces, esos instrumentos juegan un papel muy importante en el desarrollo tecnológico humano. Claro. Entonces, nosotros, bueno, aquí en Mesoamérica se utilizó para la cacería y para la pesca. Ok. Pero principalmente para la guerra también, ¿no? Se llega a utilizar. Si nosotros vemos algunos objetos artísticos, como los atlantes de Tula, por ejemplo, ustedes, ¿no? Vemos en las tallas de estas columnas con forma humana que están armados con estos instrumentos, ¿no? Entonces, pues podemos, a partir de esto, a partir del elemento artístico, por ejemplo, podemos crear el arma, ¿no? En su forma, en su diseño, y probar qué tan efectiva era para la guerra, por ejemplo, ¿no? Claro. Aquí en el antiguo lago de México, los mexica, por ejemplo, y otros pueblos que viven de una forma lacustre, pues cazaban patos, por ejemplo, con ellas, ¿no? Entonces lo utilizaban de una forma diferente, pero siempre está el instrumento como tal. Entonces nosotros lo hemos implementado para ver cómo se caza un pato con el atlatl, ¿no? Okay. Y entonces pues todo radica también en el análisis de laboratorio, ¿no? Probar. Sí, todas las pruebas, ¿no? que hacen a través del mismo procedimiento para llegar a esas conclusiones, Sí. a esa investigación al final de cuentas, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, también has recorrido aquí en varios estados de la República y me supongo que has encontrado una cantidad diversa de instrumentos, de objetos, ¿no? Claro. Bueno, ya obviamente pues
hemos encontrado una gran cantidad de objetos, siempre encontramos objetos, Claro. siempre encontramos elementos utilitarios, ¿no? No solamente sino obviamente también encontramos raideras. ¿Qué es una raidera? Bueno, pues es un instrumento que se usa para obtener las fibras, por ejemplo, del maguey, ¿no? Okay. Cuando entonces pues se duplica el proceso de la obtención, por ejemplo, de estas fibras, ¿no? Con estos instrumentos primitivos, ¿no? Y bueno, pues son efectivísimos para poder crear a su vez otros objetos. Claro. O, como te decía, te comentabas hace un momento, a través de la arqueología experimental, sabemos cómo se hacía un cuchillo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Tallando la obsidiana o tallando el sílex, y así, vaya. Ahorita en mi mente, bueno, vienen solamente estos dos o tres instrumentos, pero igual también pasa en la cerámica, por ejemplo, ¿no? Claro. Podemos ver todo el proceso de desarrollo, cómo se crea la cerámica. Entonces, pues en un taller, ¿no? Vemos los rasgos que tiene la cerámica, la forma en la cual se hizo, porque bueno, en Mesoamérica no existe el torno, por ejemplo, ¿no? El torno viene de Europa, entonces aquí la cerámica es hecha prácticamente sin el torno, entonces es todo un proceso más largo, ¿no? Claro. Y bueno, también utilizamos la etnología, déjame decirte. Okay. ¿Qué es la etnología? Bueno, en este caso es el estudio de los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, actuales. Porque hay varios grupos indígenas que siguen utilizando los mismos sistemas para crear ciertos instrumentos que sus ancestros lo usaban. Entonces, tenemos otro parteaguas ahí, tenemos otro elemento más. La arqueología experimental, la arqueología tradicional y la etnología, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos recrear un mejor contexto todavía de forma más completa. Más ¿no? completa y menos empírica, ¿no? Claro. Wow. Es toda una experiencia. Es toda una experiencia, claro. Igual pasa con las pinturas, por ejemplo, ¿no? La pintura que se utiliza para adornar esta cerámica, o la ropa, por ejemplo, ¿no? Como el uso de la cochinilla grana, bueno, la grana cochinilla que se obtiene del nopal, por ejemplo, para crear cierto color. Bueno, pues también hemos hecho pruebas para ver cómo se podía pintar ¿no? la ropa, bueno, el algodón, cómo se puede teñir el algodón, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos que te estoy contando, pues son pasados primero, son cribados, son utilizados primero desde el laboratorio o desde el campo, y los probamos y tenemos todo un proceso. Claro. Conocemos todo el proceso de desarrollo de ciertas actividades, todo en este caso, que competen obviamente a la vida cotidiana del ser humano, ¿no? Bueno, así que en sociedad o en vida libre, ¿no? Exactamente. Así es. Y aparte el convivir precisamente con estas culturas que se conservan en la actualidad, también es una gran experiencia, ¿no? Porque de ellos, precisamente lo que nos decías, todavía utilizan instrumentos o materiales de ese antaño. Y que sirve también para su investigación, ¿no? En este caso. Y para su preservación. Exactamente. Mira, por ejemplo, ahorita me viene a la mente el uso del telar de cintura, por ejemplo, ¿no? El telar de cintura, que ya lo vemos desde la época de Teotihuacán, ¿no? Exacto. O entre los mayas clásicos, por ejemplo, y que actualmente todavía se sigue implementando, todavía se utiliza. Entonces, pues eso también nos ayuda a entender no solamente los procesos de creación de un objeto, sino también nos permite la conservación del mismo, porque en un momento determinado, por las costumbres, por la globalización, por lo que tú quieras, se van perdiendo, ¿no? Exacto. Entonces, cada vez menos personas conocen esos procesos, y nosotros conocemos a través de todo este análisis, investigación, desde qué época se desarrolló, cómo es, oye, reconstruimos todo el proceso. Wow. Eso nos permite la arqueología experimental, ¿no? En este caso. Y bueno, pues eso después lo pasamos obviamente pues al conocimiento de los chavos de ahora, por ejemplo, que no conocen, ¿no? Y que no saben. Pero pues para eso se presta este tipo de técnicas. Exactamente, digamos, es el alcance que tiene la arqueología experimental. Claro, ¿no? claro, por supuesto. Wow, qué impresión. A mí sobre todo me fascina esto de
de poder tener en su momento la oportunidad de tener en la mano cualquier cantidad de objetos utilizados por nuestros antepasados y que se pueda recrear el uso de los mismos. Debe ser maravillosa esta experiencia, ¿no? Sí, bueno, obviamente es una forma de investigación interesante. Desgraciadamente, y aquí es un punto muy importante, pues todavía estamos en un proceso de desarrollo, ¿no? En México tenemos relativamente muy poco de crear talleres que nos permitan hacer este tipo de actividades. Yo, bueno, en España, en Madrid, tuve excelentes profesores que me enseñaron, ¿no?, cómo era el proceso, por ejemplo, de investigación en Europa, ¿no? Ajá. De la cacería en el Pleistoceno, por ejemplo, ¿no? En época en la época arcaica, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, esto pues siempre se centraba en torno a la cacería, por ejemplo. Entonces, a través de ellos, pues me mostraron qué tan útil era esta nueva técnica de desarrollo de la arqueología, ¿no? Qué alcances tenía. Exacto. Y ahora pues intentamos recrearlo aquí a través de escuelas, ¿no? A través de la enseñanza no tradicional, o sea, claro, siguiendo la pista de la arqueología tradicional, pero como una prolongación de tal. Uh-huh. Pero bueno, apenas estamos empezando a acoplarlo, Okay. y las instituciones que se dedican precisamente al estudio de la cultura, pues poco a poco van absorbiendo este nuevo concepto de análisis, ¿no? Exacto. Pero sí ha sido muy lento, obviamente, muy... Vaya, en México no se le tiene tanta confianza, vaya, a la arqueología experimental, porque se ha creído que la arqueología experimental puede tener diferentes variables, no es totalmente preciso en los detalles. En los detalles, en la sí. investigación misma. Claro, pero pues eso es parte de la ciencia. La ciencia de alguna forma, en un momento determinado, pues trabaja ciega y con pequeños conceptos nada más, pero cuando se comprueban de alguna forma, cuando llegan a ser más valederos, más precisos, pues entonces tiene grandes logros, ¿no?, en la investigación. Pero ahorita pues creo que las cosas van mejorando, y poco a poco, te digo, instituciones como el INA o la UNAM pues les ha interesado precisamente la utilización, ¿no?, de estas nuevas técnicas en los procesos de investigación regularmente. Claro. Y originalmente podríamos decir que está llevando, la que está llevando en este caso el impulso para la arqueología experimental sería la UNAM, la propia UNAM. No, también el INA. ¿También? Sí, por supuesto. Sí, sí, el sí. INA ha implementado precisamente estas técnicas, y bueno, pues obviamente que las dos instituciones que llevan a cabo ese tipo de actividades científicas, pues son ellas dos por el momento. Por el momento son ellas dos, hasta donde yo tengo conocimiento. Pero en Europa, pues todas las universidades que tienen arqueología, por ejemplo, ¿no?, en sus salones lo implementan, ¿no? Llámese Autónoma de Madrid o Complutense, por ejemplo, que son grandes instituciones, trabajan estos elementos de análisis, ¿no? Claro. Y en México pues es todavía muy pequeño, muy reciente. Sí, muy reciente, o casi no se hace regularmente. Ya. Y entonces, bueno, podríamos decir que dentro de la arqueología tradicional esto sería como una especialidad dentro de la misma arqueología. No es una especialidad, porque no tienes tú quien te enseña arqueología experimental a través de una cuestión academizada. O sea, vaya, eso Tiene que ser... todavía no. Si tú eres arqueólogo tradicional, pues no en mi caso, ¿no? Mi formación fue a través de mi propia interés, por ejemplo, y busqué quien me enseñara arqueología experimental. Pero en la UNAM o en el INA todavía no existe la materia de arqueología experimental como tal, ¿no? ¿No? Entonces, pues tienes que irle buscando, ¿no? Quien te enseñe, quien te muestre, ¿no? Exacto. Y pues yo espero que en un futuro, pues las instituciones que llevan a cabo el análisis de las culturas en nuestro país, pues tomen un poco de conciencia y creen, y se pueda crear cursos reales de talleres de arqueología experimental, más academizados,
para después utilizarlos en el campo. En México tenemos, por ejemplo, profesores que saben de arqueología experimental, por ejemplo, de lítica, ¿no? Ajá. La lítica es el trabajo de la piedra, ¿no? Para hacer diferentes instrumentos. Tenemos excelentes líticos, excelente gente que trabaja y que sabe todos los procesos, pero vaya, no los ha pasado en un curso, ¿no? Por ejemplo, no sé, lítica 1 y te enseñe cómo hacer, y bueno, pues tu pieza que hiciste tiene 10 o tiene 8, no hay un... No hay un parámetro. No hay un parámetro, pero estoy seguro que esto va en un momento determinado a funcionar. Claro. Y va a hacerse más académico, y bueno, pues va a haber arqueólogos experimentales que nos enseñen precisamente todos estos procesos y que sean parte de las investigaciones tal y como lo hacen en Europa, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces, pues esperemos que en un futuro se tome más en consideración este tipo de análisis de materiales arqueológicos, que después se pasen al laboratorio, se dupliquen y se prueben, ¿no? Va a haber todo este proceso de trabajo que se hace con los instrumentos. Claro. Ahí te va nada más otra. Sí, Por sí, ejemplo, cuando tú descargas un animal, dejas ciertas huellas en el hueso. Esas huellas son las que después te las encuentras arqueológicamente y sabes cómo se destaza el animal, con qué tipo de instrumento, por ejemplo, y puedes duplicar, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos se puede comprobar que a través de esas huellas dejadas en el hueso, no sé, por ejemplo, rastros de canibalismo, por ejemplo, ¿no? Wow. Sí, claro, por supuesto, analizando el hueso, tú ves las huellas que va dejando el instrumento y dices, este tipo fue descargado con tal instrumento, con tal, ¿no? Fue cocinado y después se lo comieron, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, sí, O sea, reconstruyes a partir, obviamente, de lo que está dejando el instrumento en el material óseo, ¿no? Wow. Entonces es interesantísimo, Definitivamente. ¿no? Porque de otra forma, pues, ¿cómo vas a llegar a esa conclusión? Claro, sí, ¿no? Entonces, imagínate, si tú encuentras esas huellas que son parecidas a las huellas que encuentras en un venado o en un jabalí, dices, bueno, esta huella se parece a esta. ¿Por qué? Porque se utilizó para un mismo fin. Exacto. ¿Entiendes Sí, mi idea? la sobrevivencia en sí. Sí, pero vaya, es el concepto, ¿no? Claro. Entonces, pues nos puede decir mucho, porque bien pudiste haber sido, no sé, pudiste haber tenido una herida determinada, ¿no? En un momento determinado de tu vida, y pues pasa por alto, ¿no? Claro. Pero cuando ves, te digo, en un animal, en huellas de un animal, esas huellas dejadas por los instrumentos, y las comparas con las dejadas en huesos humanos, pues puedes tú evaluar, ¿no? Y puedes decir, bueno, este tipo pues fue cortado, fue hecho pedacitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Wow, no, qué impresión. Claro que sí. Así es. Y por decir, bueno, ahorita que tú actualmente radicas allá en Japón, ¿esta técnica también la utilizan allá? Claro. Mira, Japón no tiene, en Japón tenemos el desarrollo, por ejemplo, muy temprano de utensilios metálicos, ¿no? Que vienen de China, ¿verdad? Toda esta tecnología que llega a Japón, pues digamos que la arqueología experimental es de otra naturaleza, es de otro tipo. Por ejemplo, antes de que llegara el metal, por ejemplo, en la época paleolítica en Japón, se ha podido reconstruir a través de la arqueología experimental, y existen talleres de arqueología experimental para niños, por ejemplo. Wow. Sí, eso es una cosa muy interesante, que los niños puedan duplicar todos estos procesos de trabajo, por ejemplo, que sus ancestros hace 10.000 años lo hacían. Claro. Por ejemplo, en la malacología, ¿no? Que yo creo que trata un poco de esto, que es el trabajar la concha, ¿no? Bueno, pues en Japón se han encontrado trabajos en concha que eran usados para fines decorativos, ornamentales, ¿no? Entonces, se replican todo el proceso de desarrollo de estos elementos de adorno, ¿no? Ajá. Y bueno, pues eso ya es arqueología experimental. Claro. Sí. Wow. Y bueno, pero por decir ahorita que comentabas de que los niños ya están, desde niños ya están experimentando esta cuestión arqueológica,
pues todavía les hace pues una idea más amplia, ¿no? Alcanzan a tener una inteligencia todavía superior, ¿no? Claro, pero además de eso, creo que la arqueología experimental, cuando pasa ya no es el hecho de que el investigador lo utilice, sino la gente común y corriente, Claro. se interesa más en las Exacto. culturas, ¿no? Se interesa más, por ejemplo, también he visto en Japón, un país netamente que vive de la pesca, por ejemplo, y es parte de la afición y es parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, me ha tocado observar en algunas instituciones japonesas que duplican, por ejemplo, ¿cómo te diré? Por ejemplo, Un arpón. arpones o sedales, por ejemplo, ¿no? Ya. Para pescar, hechos de hueso, por ejemplo, ¿no? Wow. O entonces, pues aquí también tiene que ver mucho el entusiasmo de las personas, porque bueno, pues imagínate una persona que ha pescado durante toda su vida y que bueno, pues lo hace después utilizando instrumentos primitivos que él mismo diseña, que él mismo crea, y bueno, pues los prueba, ¿no? Y bueno, pues saca el pescado y todo esto. Entonces, pues también ahí es un proceso pues de puenteo entre lo antiguo y lo moderno, ¿no? Claro. Entonces, pues, claro que obviamente pues te llama la atención, te entusiasma. Por supuesto, y sobre todo como dices que es parte de la misma rutina, ¿no? De la misma cotidianidad de la gente, por decir, la sociedad japonesa, y que todavía puedan utilizar esos instrumentos que yo creo que incluso tendrían más efectividad que si fuera un instrumento actual, ¿no? Bueno, aquí sí difiere un poquito, porque bueno, nunca vas a poder superar obviamente un instrumento, no sé, en el caso de los sedales, ¿no? O sea, el caso de los que se utilizan para la pesca. Entonces ahora, bueno, pues hay una gran cantidad de sedales muy sofisticados, ¿no? Esto es más primitivo, digámoslo así, ¿no? Pero, Sí, bueno, claro. pero imagínate la emoción que es que tú fabriques, ¿no? Este instrumento y lo pruebes, ¿no? Exacto. Vaya, aquí no lo estás comprando, tú lo estás haciendo y que además tiene una efectividad. Entonces, digamos que llenaría otro espacio, ¿no? No son tampoco es tan sofisticado, pero sí creo que aquí ya entra una cuestión más propia, más particular, ¿no? El gusto, el placer, ¿no? Exactamente, es totalmente O es sí, perdón. el gusto de Sí, hacerlo, sí, sí. ¿no? O las agujas hechas de hueso, por ejemplo, ¿no? Ajá, Igual también fabricar una aguja basándose en el hecho de tan fácil como un hueso de pollo, por ejemplo, ¿no? Y que se puede, y que es utilitaria, tú puedes usarla y puedes coser, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A partir de un huesito. órale, Entonces, pues es algo rico, emocionante, no tienes que ir a comprarla, tú la puedes crear, ¿no? perfecto. Entonces sí tiene un doble efecto, ¿no? Sí, Tiene, ¿no? sí, El sí, gusto de crear algo utilitario, que además lo usas en un medio cotidiano, un medio de casa, ¿no? Entonces es interesante todo esto, ¿no? definitivamente. Totalmente. Wow, qué impresión, la verdad que esto realmente nos lleva a acercarnos incluso un poco más con nuestra cultura, ¿no? Bueno, en este caso también, bueno, la cultura de todos los países, pero bueno, estamos hablando más de la nuestra y que Claro. nos podemos acercar todavía a tener incluso pues un contacto mayor con estas culturas, ¿no? Claro, por supuesto. Por ejemplo, en México prehispánico, pues no contamos con metales. Entonces, pues todo lo que se hacía, pues era a base de la talla de piedra, de ciertas piedras en este caso, madera y hueso, ¿no? Claro, Y bueno, en el caso de algunas fibras, ¿no? Algodón. Entonces, todos estos elementos los podemos utilizar y crear arqueología experimental en base a lo que tenemos en muestreo arqueológico. Pero también la arqueología experimental se puede utilizar para el metales, por ejemplo, para el análisis de los metales, ajá, ¿no? Cómo se crea una espada, ¿no? Cómo se crea un escudo. Entonces, también, bueno, se puede utilizar en otros campos, ¿no? Del desarrollo tecnológico, no solamente desde el punto de vista de estos
materiales tan limitados que tenemos en el México antiguo, ¿no? Exacto. Sino tenemos otros elementos, te digo, en cobre, bueno, el cobre sí se usa en la época prehispánica, y conocemos todo el proceso. Ahora bien, algún elemento que a lo mejor se me fue también, que deberíamos creo que comentar, Por favor. que también tenemos el elemento histórico para comprender el desarrollo. Por eso tenemos diferentes cronistas que nos hablan de la tecnología mesoamericana, y que también en base al documento histórico podemos entender el proceso de desarrollo de cada uno de estos instrumentos. Dependiendo de los eventos que hayan pasado históricamente, ¿no? También. Sí, por supuesto. Pero salen las crónicas, por ejemplo, ¿no? Ajá. Cortés o Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, nos hablan de los instrumentos, de los elementos que se usaban en la época prehispánica, ¿no? Otro me viene a la mente, por ejemplo, el macuahuitl, ¿no? El macuahuitl, pues, es un instrumento de guerra que semeja una espada hecha de madera y que se le colocan navajillas de obsidiana y, bueno, pues funge como un espadón, como una verdadera arma cortante. Entonces, las fuentes históricas nos relatan para qué eran, cómo eran, qué características tenían, qué cortaban, por ejemplo. Entonces, otro elemento más que incluimos dentro del desarrollo del estudio de estos instrumentos, ¿no? Entonces, pues, como tú ves, la arqueología experimental, a su vez, pues cuenta con diferentes elementos para poder llegar a una conclusión total de qué es la tecnoarqueología, digámoslo así, ¿no? Exactamente. Así es. Wow, qué impresión, qué impresión. De verdad estoy fascinado con el tema porque podríamos hablar miles de horas. Sí, bueno. es lo que sucede, y más, inclusive, cuando yo estoy con mis alumnos, por ejemplo, y de estar en un salón de clases y explicar lo que es la arqueología experimental y pasar a las pruebas en el campo, pues es maravilloso, porque entonces empiezas a comprender otra nueva forma de cómo es la vida en los pueblos antiguos, ¿no? No solamente desde la crónica, no solamente desde la excavación, sino que vas más allá para llegar a ese acercamiento total, ¿no? Totalmente, sí, sí, pues te acercas a las personas, te acercas a los individuos, en este caso, ¿no? Exacto. Así es, Gustavo. Wow, pues qué impresión, de verdad es un placer que nos hayas permitido esta charla, esta plática. De verdad te lo agradezco mucho, te agradezco que te hayas hecho el espacio para poder estar aquí. Gracias. Gracias a ti por la oportunidad y bueno, no sé si nos quieras comentar algo. Sí, cómo no. Me gustaría a través de este medio, digo, por aquellos que les interesa y que les gustaría saber un poco más de arqueología experimental, Por favor. Me podrían escribir a mi correo electrónico que es aldebarán 2000 con número @yahoo.com.mx o albedo, así como se escucha, albedo 2000 hotmail.com. Claro. Y si a ustedes les interesa conocer un poco más, me pueden escribir y con mucho gusto yo les puedo hacer más amplio el conocimiento de lo que es esta ciencia. Sí, porque la verdad yo creo que va a ser mucha gente va a estar interesada en lo mismo. Y la verdad, pues ahí está los contactos con el buen doctor Alfonso Garduño, de verdad, créanme que es todo un profesional, ya tiene un historial bastante amplio en cuanto a arqueología y bueno, recientemente ahorita en lo experimental, ¿no? Nuevamente, no sé, quieras mandar algún saludo. Creo que sí mando un saludo, por no a mi esposa o a mis hijos, pues creo que es un poco complicado que lo puedan escuchar, solo que por internet, ¿verdad? No, pues sí, de hecho es por internet, entonces si quieres mandar saludos, No, pues solamente, pues yo le doy gracias a mis profesores, sobre todo por ejemplo de la Universidad Autónoma de Madrid, que realmente me ayudaron muchísimo a poder desarrollar esta nueva técnica aquí en México y que de alguna manera me ha podido apoyar con mis investigaciones, obviamente en este caso, ¿no? Okay. A ellos pues sí les envío todo mi cariño y las gracias infinitas de este conocimiento que me han brindado. Claro. Muchísimas gracias, señor. Bueno, pues
Muchísimas gracias por por habernos acompañado en esta transmisión. Nuevamente gracias, Alfonso, por permitirnos este espacio. Y bueno, los invitamos para que continúen aquí en la transmisión de la Asociación Nacional de Locutores. Todavía nuestros compañeros tienen sus espacios, sus intervenciones. Y quédense aquí con nosotros. Yo de antemano les agradezco la atención. Mi nombre es Gustavo Hernández. Y bueno, nos vemos en la próxima transmisión y nos escuchamos, por supuesto. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. ¿Ya la terminó?